Hola, ¿qué tal? Les habla Reinald Ramírez y en este video súper interesante vamos a hablar sobre algo muy importante. Vamos a hablar sobre un personaje que a muchas personas les agrada. Pero antes de todo, vamos a orar, porque es lo debido. Yo necesito la protección de Dios, de mi Jesucristo, de mi Cristo, mártir de paz. Así que vamos a orar. Amante Padre, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Por favor, cuídanos, protégenos, aléjanos del mal, susténtanos, apóyanos con tu diestra poderosa y ayúdanos a que toda clase de maleza que quiera zarandearnos de alguna manera sea puesta de lado, para que solamente el trigo quede tal y como tú deseas. Cuídanos, Padre, conforme a tu voluntad, ahora y siempre. Te lo pedimos, por favor, y también a nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, disculpen esa pequeña pausa. En esta ocasión vamos a hablar de nadie más ni nada menos que de Job. Aquella persona que Dios dijo que era intachable, recto y apartado del mal. Al menos en la versión que yo me aprendí es así. En otras versiones dice prácticamente lo mismo. A la larga era una persona que muchos consideran perfecta. Y la verdad es que se puede decir que sí. Si le llamamos perfecto a 95 de 100, de 95 en adelante, era así. Porque nadie es bueno, solamente Dios, dijo Jesucristo. Pero el punto no es en culpar, porque precisamente ese es el trabajo de Satanás, lamentablemente. Mas, sin embargo, en esta ocasión vamos a analizar unos cuantos conceptos muy buenos que vamos a sacar de esta historia. Y voy a tratar de ponerme en el lugar de uno de los amigos de Job. Sí, voy a tratar de hacer justamente eso. Incluso ustedes podrían tratar de hacer eso, eso es muy bueno. Incluso les voy a decir otra cosa, algo muy interesante es que eso tiene que ver con cuando Jesús me dijo, o sea, Dios me dijo, es decir, Dios me dijo, Reinald, ¿quién es el que está haciendo preguntas sin entendimiento? El que está haciendo preguntas sin entendimiento en esta historia no es nada más ni nada menos que una persona que vamos a ver que hace prácticamente el papel de el padre de Job. Prácticamente, no digo que fue el padre, pero recordemos que a la larga todos somos como una familia, porque Jesús dijo que todos somos hermanos. Incluso cuando uno de sus discípulos fue a avisarle que sus padres y sus madres, que su padre y su madre lo estaban llamando y esperando afuera, él le dijo, mi padre y mi madre y mis hermanos son aquellos que obedecen y guardan los mandamientos de mi padre. O sea, de Dios. Entonces, cuando obedecemos a Jesucristo y seguimos los mandamientos que Él nos enseñó a ti y a mí, que somos idénticos delante de Él, entonces somos parte de una familia, un conjunto de personas que necesitan de una misma vid, la vid verdadera, Jesucristo. Antes de comenzar con Job como tal, vamos a ir precisamente a la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 20. Mateo precisamente se toma como la base de toda raíz para entender lo que serían las parábolas en el ámbito más sencillo para el público. Incluso sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos. Esto realmente no, por ahora no voy a dedicarme a explicarlo como tal, por qué razón es así, pero sí les voy a decir que es importante que prestemos atención. Vamos a leer Mateo capítulo 20, desde el 1 hasta el 15. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles un denario al día. Apuntemos eso. Un denario.
un denario y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercia, es decir, él fue primero en la mañana y luego fue a las 9, según dice que es la hora tercia. También apunté la hora acá. Y vio en la plaza a otros desocupados. A las 9. A las 9 estaban como desocupados. Sorprendentemente, incluso las horas actuales de trabajo suelen empezar de 8 a 5, 8, 6, 8, no sé, 8, 9. Lamentablemente esos que trabajan de 8 a 9 trabajan bastante, ¿ah? Pero ese es un tiempo de trabajo también. Y nos dice, y vio la plaza de otros desocupados. Les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, a mediodía y a media tarde. Entonces él salió otra vez. Cuando dice otra vez, no se refiere a una ocasión en particular, porque deja como ese espacio reservado solamente para él. Él salió cerca del mediodía y de la media tarde. Entonces, entre esas horitas ahí, él salió. Vamos a poner que fue a las 2 de la tarde, después del almuerzo. Él repuso las fuerzas, fue y salió. E hizo lo mismo. Es decir, que vio a personas que estaban probablemente incluso desocupados. Y volvió cerca de la hora 11. La hora 11 es una hora antes de ponerse el sol. Probablemente 5, 5:30, 6, 6:30. Entonces vamos a poner aquí. Y si se fijan, eso prácticamente está haciéndose una obra de la matemática, se podría decir. ¿Por qué? Porque las 9 representaría el inicio de la decadencia, de la ascensión al sol hacia la puesta del sol. Y entonces, cuando él sale a la hora sexta y la hora, cerca de la hora sexta y de la hora novena, es decir, mediodía, él prácticamente lo que está es dándole espacio al mismo tiempo que le pertenece a Dios, para que Dios cree en él y en las personas que él va a contratar ese espíritu que se necesita, un espíritu de responsabilidad. Bueno, estoy dándome cuenta que ya llevo 8 minutos, pero todo esto que estoy explicando probablemente en un futuro no tenga tiempo para explicarlo, así que por eso estoy tomándome el tiempo necesario. Volvió a salir cerca de la hora 11, una hora antes de ponerse el sol. Y halló a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Fíjense que al final él hizo una pregunta. Las preguntas, cuando estamos escuchando a alguien, las preguntas, ¿para cuándo se dejan? Para el final. ¿Por qué se dejan para el final? Porque en el final de todas las cosas es cuando se afina, se refina el oro o todo lo que vayamos a hacer. Por eso, por ejemplo, cuando guardamos el sábado, estamos asegurando nuestros tesoros en el cielo. Porque el que hizo el sábado trabaja exclusivamente en aquellos que están en su casa guardando el sábado. Voy a repetir eso. Cuando dejamos las preguntas para el final, estamos refinando, estamos puliendo y estamos dejando que aquella persona que nos dio la libertad de vivir, convivir, entonces esa persona refine en nosotros lo que nos ha dado durante todo ese tiempo. Entonces aquí él pregunta, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Las personas que van a la iglesia los sábados aprenden incluso a trabajar, ¿sabían? Sí, así es. Ahora todo eso yo voy a tratar de terminarlo aquí porque créanme, hay más cosas que puedo decirles. Pero algo importante que les voy a decir últimamente es que
Muchos no tienen nada simplemente porque los que tienen oprimen a los que no tienen. Les dejo de tarea el porqué. Pero vayamos a la iglesia. Es importante. Les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Una vez en la que yo comenté por qué, los últimos reciben el primer pago. ¿Por qué? Por el hecho de que ya ellos recibieron el reto. Es decir, cuando se le pregunta ¿qué haces aquí desocupado? Prácticamente se te está diciendo tú tienes la responsabilidad de trabajar. Y si no lo haces, entonces ¿sabes lo que va a pasar? En algún momento vas a perder el denario o lo que se te está dando. Tienes que hacerlo tarde o temprano. Y si lo haces tarde, de todas maneras pierdes. Siempre es mejor temprano que tarde. Pero recordemos que también Jesús nos dice, amado, quiero que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenemos que ser sabios para a veces entretejer la oportunidad para nosotros mismos, sin hacernos daño. He ahí la clave de por qué, por ejemplo, el apóstol Juan duró tantos años vivo. Y también incluso la Elena Hermon de White probablemente. Yo mismo quiero durar muchos años de vida para poder compartir la palabra de Dios. Mi meta no es ser alabado por los hombres. No es que digan, Reynald se levanta a las 4 de la mañana todos los días y él sabe 5 idiomas. No, mi meta es simplemente ir al paso que mi Dios me determine. Y vinieron pues habiendo oído cercado de la hora 11, y cada uno recibió un denario. Cuando vinieron los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno, y al recibirlo murmuraron contra el Señor. Dijeron, estos últimos trabajaron una sola hora y los igualaste a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cuando él dice, o tienes envidia, hay otras versiones que dicen, porque mi ojo es bueno. Y aquí dice, porque soy bueno. Él se refiere a que él estaba evaluando y él valora los principios y los valores morales. Porque a la larga, eso es lo que cimenta la persona, los frutos y lo que hace la persona. Hace poco yo estaba estudiando un poco del lenguaje C++ en programación. Pocas personas van a entender a lo que me refiero. Pero lo que quiero dejar dicho es que en el tutorial que yo estaba viendo, decían que una aplicación es lo que tú tienes aquí delante. Tú ves algo al frente de la aplicación, pero lo que está detrás, a veces, si tú supieras qué es lo que la persona o los trabajadores hicieron, tal vez tú, si trataras de modificarlo, dañarías el sistema más fácil de lo que crees. ¿Por qué? Porque el sistema tal vez no está de la manera correctamente estructurada. Eso un amigo y yo en el trabajo solíamos hablarlo mucho. Incluso no solamente un amigo y yo, 3 amigos más míos y yo solíamos hablar mucho sobre eso en una empresa donde yo trabajé, aquí en la República Dominicana. Hablábamos mucho sobre eso, de que necesitábamos que el código tuviera calidad y tratamos de mejorarlo lo más que pudimos. Porque el código es lo que está detrás, pero las personas ven lo que está delante. Y nosotros tratábamos de que fuera así. Porque hay empresas que a veces tienen un celular, el que yo tengo ahora, por ejemplo. Yo no puedo decir nada porque no he visto el código. Pero hay empresas, tal vez la de los, no sé, algún sitio, cuando uno ve ese código, uno se espantaría.
Entonces, asimismo, hay personas que trabajan súper duro, pero su corazón tal vez te espantaría. Y eso es muy importante. Y también muy doloroso cuando nos damos cuenta. Ahora vamos a ir a Job. Algo importante de Job que quiero aclararles es que él no necesariamente era una persona que era oscura o extraña por dentro. Que yo sepa. Si Dios dijo eso que dice la Biblia, es porque de alguna manera tenía la razón para decirlo. Dios nunca va a decir algo por decirlo. Ahora bien, vamos a ir a escudriñar el libro de Job. Perfecto, aquí estamos de vuelta. Vamos a ir escudriñando algunos conceptos. Vamos a empezar con Job 24:15. Vamos a ir al libro de Job. Acá. Y nos dice: el ojo del adúltero aguarda la noche diciendo, nadie me verá, y esconde su rostro. Hubo una ocasión en la que yo estuve escuchando en YouTube un audio en el que estaban hablando sobre la historia de Moisés. Y dijeron, ¿cómo fue que se supo que Moisés mató al egipcio si nadie lo vio? Porque Moisés miró para todos lados y no vio nadie que lo estaba mirando. Y bueno, aquí dice que el ojo del adúltero aguarda la noche diciendo, nadie me verá, y esconde su rostro. Incluso, les voy a decir un secreto. Eso tiene que ver mucho con lo espiritual. Porque pueden ser varias razones. Por cierto, este concepto que estamos evaluando ahora se llama escudriñar. Luego vamos a ver la tristeza, luego conmoción. El punto es navegar entre el libro de Job y luego finalmente yo decir qué corregiría yo a Job y le daría mi consejo. Porque yo no puedo darle consejo a algo o a alguien o a personas que no conozco. Entonces aquí, por ejemplo, quien está hablando es Job. ¿Y qué está haciendo él? Él se está defendiendo ante Dios. Yo empezaría por ahí porque prácticamente eso es lo más importante para mí. Si yo veo que Dios me castiga por algo, no me preocuparía tanto lo que diga la gente. Incluso yo no sé si ustedes se han fijado ya en eso. A mí lo que me preocupa es defenderme ante mi Dios, que es Jesús. Yo me defendería ante Él para que Él me dé las razones para entonces defenderme ante los hombres. Entonces, bien, Moisés de seguro no encontró una razón. Dijo, wow, pero ¿cómo fue que supieron? Eso puede ser por varias razones. Bueno, una de ellas puede ser que tal vez algún hebreo tuvo un sueño. Porque a la larga, los israelitas eran el pueblo de Dios. Aunque no esté registrado, de seguro uno que otros todavía seguía creyendo en su Dios. Y tal vez soñó eso. Y entonces ahí se comenzó a regar la voz. Ah, mira, Moisés parece que hizo tal cosa. Y se supo. O tal vez sea como yo expliqué en el video acerca de cómo una persona llega a ser ciego y cómo yo la curaría. Tal vez Moisés de alguna manera tuvo tinieblas. En su intención provocó tinieblas en su mirada. Hasta tal punto en el que Satanás le cegó y no pudo ver de manera adecuada, correcta a lo que le rodeaba y creyó que no había nadie. A veces eso pasa, uno cree que está todo de una manera y la realidad es que por la desesperación, que incluso Job mismo menciona sobre la desesperación, por la desesperación uno no sabe lo que está viendo o diciendo o haciendo. Y eso le pudo haber pasado a Moisés. Muy bien, ahora poniendo ya eso de lado, eso es solamente una pequeña forma de escudriñar cómo más o menos Job juzgaba y veía las cosas. Cómo él, por ejemplo, determina cuando un adúltero hace algo. Recordemos que el adulterio, como dice en el libro, creo que de Joel o Isaías,
al final ellos dos conocen también sobre eso en la Biblia, si no me equivoco. Dice que el adulterio, si no me equivoco, también Ezequiel, en el adulterio no es necesariamente una mujer, cuando nosotros miramos a una mujer que no nos pertenece, sino también cuando codiciamos lo que no nos pertenece. Ya recuerdo quién lo dice explícitamente. Pablo, en una de sus cartas, lo dice claramente. Entonces, vamos a ir ahora a ver otro concepto. La tristeza. Vamos a ir a Job 21:7. ¿Por qué viven los impíos hasta envejecer y crecen sus riquezas? Eso es una señal clara de tristeza. ¿Por qué? Porque estoy comparándome. Estoy pretendiendo que necesito ver que los impíos estén por debajo de mí de alguna manera para entonces yo sentirme mejor. Y eso no es adecuado. Vamos a ir ahora a Job 21:16. Está cerquita. De cierto su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Él prácticamente está en un debate con él mismo. Su corazón está deprimido. Por eso es que dice, de cierto su bien no está en mano de ellos. Él entiende que el bien de ellos no está en mano de ellos. Mas sin embargo, cuando dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí, es como queriendo dejar dicho que lamentablemente a veces es casi difícil para él comprender las cosas que le pasan a ellos y por qué le afectan a él. ¿Comprenden? Ahora vamos a ir a la conmoción. Ahora vamos a estudiar un poco sobre Zofar. Zofar fue una persona. Job capítulo 16, 19 y 20. A ver. No. Sí, yo le puse Zofar acá, pero todavía Zofar aquí no habla. Ahí está hablando es Job. Pero ¿por qué le puse yo Zofar? Porque más atrás Zofar acusa a Job en el capítulo 11. Les voy a decir un secreto súper interesante. Zofar está siendo prácticamente como el padre de Job, porque es el que más preguntas punzantes hace. Bildad es el que parece ser el más viejo, porque parece tener más una sabiduría un poco más fina, en el sentido de que cuando hablaba trataba de comprender el dolor que tenía Job. Incluso podemos ver en la secuencia, cuando ustedes vayan leyendo, porque no voy a poder leerlo todo con ustedes, cuando ustedes vayan leyendo se van a dar cuenta que luego de que Bildad dice algo, Job prácticamente se estabiliza. Es como que si Bildad era un psicólogo en esos tiempos. Sorprendentemente es así. Pero también incluso se nota que él es también probablemente la persona más vieja. ¿Por qué? Porque en algunas partes vemos que Bildad actúa de una manera bien agresiva. Y los viejos a veces son un tanto así que les reprenden claramente a los jóvenes. A veces no necesariamente porque los jóvenes en sí tengan una culpa específica, sino más bien como para que se levanten. Es como queriendo dejar dicho, haz lo que tienes que hacer. Aquí entre nosotros, yo a veces siento que cuando leo a Elena Germán de White me pasa lo mismo. Yo digo, esta mujer está ahí peleando. De seguro no soy el único. Y eso es bueno. Eso es precisamente parte del propósito de muchas de las cosas que ella escribió. Si no sentimos, incluso la misma Biblia dice que el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Por qué? Porque lo que está es ignorándola. O sea, toma la reprensión y cree que con lo que él tiene ya es tan suficiente, él es tan autosuficiente o no sé qué, que él no necesita. También dice otro proverbio, el que endurece la cerviz cuando es arrepentido
será quebrantado y no hallará remedio. Bueno, necesitamos pedir humildad a Dios para poder escuchar los consejos, siempre. Y no solamente la palabra como tal, sino como el espíritu que se nos quiera comunicar. Porque el espíritu habla más alto que la carne, que la voz. Vamos a ir ahora a Job 16, 19 y 20. Porque en el cielo está mi testigo, mi abogado en lo alto. Mi intercesor es mi amigo mientras vierto lágrimas ante Dios. Aquí prácticamente Job deja claramente que le han sido tan útiles las palabras que han venido, que él como que prácticamente se siente ya en paz. Y por eso, sorprendentemente, el que habla luego es el mismo Bildad. Recordemos que hubo una ocasión en la que Jesús dijo: ninguno viene a mí si el Padre que me envió no se lo permitiese. Eso lo que quiere dejar dicho es que si el espíritu adecuado está cerca de nosotros, estamos acercándonos a la faz del Padre, Jesucristo. Del Padre de nosotros, que es Jesucristo. Si el espíritu adecuado está cerca entre nosotros, nos acercamos entonces a Jesucristo. Vamos entonces a buscar ahora Job 18, 19 para que entendamos la justicia, porque Jesús dijo: he venido a hacer justicia. Job 18, 19. Ahí vamos a ver sobre lo de Bildad. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien lo suceda en su morada. Wow. ¿Saben a quién se refieren ahí? A los impíos. Incluso en el 18 dice: de la luz será lanzado a las tinieblas y será echado fuera del mundo. Es horrible. La verdad es que a mí me sorprende lo que les acabo de decir de Bildad. Hace mucho sentido. Es una persona tan vieja que parece conocer hasta lo que puede pasar fuera del mundo. ¿Comprenden? No todo el mundo llega a ese conocimiento. A mí me gustó mucho leer a Bildad en algunas ocasiones. Hay otras ocasiones en las que yo me quedo como que, ¿de dónde sacan estas cosas? Veamos, siempre en el libro de Job, yo lo leo no como que están acusando a Job. Porque es que no es bueno ver a Job como que si es una víctima, no. Job era el amigo de ellos, aunque en esa ocasión él estaba sufriendo, pero a la larga ellos eran sus amigos. ¿Comprenden? Vamos a ir, defensa temporal subjetiva. Vamos a leer Job 16, 4 y 5. Yo también podría hablar como vosotros. Si vosotros estuvierais en mi lugar, movería mi cabeza contra vosotros y os lanzaría un torrente de palabras. Pero yo os alentaría con mis palabras y el consuelo de mis labios aliviaría vuestro dolor. ¿Por qué le puse defensa temporal subjetiva? Déjenme respirar un poco. ¿El aire que me rodea proviene de mí o no? Proviene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo afirmar que si yo respiro voy a obtener el aire o no? Jesús, cuando estuvo hablando con Nicodemo, dijo: el viento, sabes de dónde proviene, mas no sabes hacia dónde va. Por eso es que esa defensa temporal es totalmente subjetiva, porque él no puede asegurar que en el futuro él va a hacer algo así, o en el pasado, donde sea. Por eso el libro de Santiago dice claramente que no podemos decir que vamos a ir a un lugar mañana y hacer tal cosa, sino que tenemos que decir: si Dios quiere, haremos tal o cual cosa. Claro, Job estaba sufriendo, hay que entenderlo, pero eso es solamente un concepto psicológico que yo he sacado, que más o menos aprendí, se podría decir, con alguien que se llama Mario Luna. Por cierto, no se los recomiendo tanto, pero él enseña algunas cosas que son ciertas y él es psicólogo realmente. Ojalá y se arrepienta. Sinceramente, yo sé que él sabe quiénes somos los adventistas. Pero ya ese es otro tema. Vamos a continuar. Un notorio reclamo
hacia nuestro Dios Jesucristo. Job 13, 21, 23. Dice, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé. Déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántos males y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Aquí vemos claramente que Job está siendo sincero, le abrió el corazón a Dios. Eso de segurito que le agradó muchísimo a Dios. A mí me encantó leerlo también y de seguro ustedes también. Porque aquí está diciendo, está como que diciéndole a Dios, por favor, hazme entender. Créanme, si ustedes al igual que yo oran mucho y hablan con Dios, esa es una de las cosas que más le pedimos a Dios. Hazme entender. Incluso hay un salmo de David que dice, hazme entender. Y tú, o sea, que dice así, yo te enseñaré y te haré entender el camino en el que debes andar. Ok, vamos a continuar. Utilización o intervención del Espíritu Santo. Job 12, 20 al 24. Priva del habla a los consejeros y quita a los ancianos la discreción. Derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Descubre la profundidad de las tinieblas y saca a luz la sombra de la muerte. Engrandece a las naciones y las destruye, las esparce y las vuelve a reunir. Quita el entendimiento a los jefes de los pueblos y los hace vagar por un desierto sin camino. Van a tientas, voy a leerlo hasta el 25. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como ebrios. Esto a mí me encantó. Yo puse ahí un GRX, significa gracias. Porque es como que, no sé cómo decirlo. Fue literalmente el Espíritu Santo que le dijo eso. Y él lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de hacer todo eso así sucesivamente. Él tiene más poder de lo que podemos imaginar. Vamos ahora a reclamo de recapacitación. Ajá. Déjame poner aquí el puntito y la T, que lo puse un chin diferente. Job 11, 13 hasta el 20. Y nos dice, bueno, no lo vamos a leer completo, solamente hasta el 15. Si tú dispones tu corazón y extiendes a Dios tu mano, eso es sofar. Recuerden que sofar hace como el papel de un papá. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no permitieras que la maldad habite en tu tienda, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Ahí prácticamente Sofar le está diciendo a Job, tranquilo, oye, si tú dispones tu corazón y extiendes a Dios tu mano, o sea, le dices, Dios, por favor, sosténme, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echaras de ti y no permitieras que la maldad habite en tu tienda, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Prácticamente lo dijo todo. Sofar ahí le dio mucho aliento. Yo lo veo así. Lo que pasa es que cuando uno no sabe a veces qué decir, uno no comprende por dónde empezar. Por eso Sofar en otro momento hizo preguntas sin sentido, pero era para darle una dirección a la conversación. Al menos eso lo veo yo. Pero también probablemente se dejó llevar, porque hay personas que son guiadas por el Espíritu totalmente y otras son guiadas por su sabiduría y el Espíritu. Y bueno, cuando digo el Espíritu me refiero a que, digamos que yo tengo un hijo y yo veo que mi hijo está sufriendo. Yo no voy a ponerme a pensar que qué voy a hacer, no, yo me voy a lanzar a ayudarlo. Eso es parte de lo que hace el Espíritu cuando está con nosotros. Hay personas que lamentablemente tienen un espíritu muy pobre en el sentido, pobre y que no es con Dios, en el sentido de que ven a su hijo sufriendo y no saben qué hacer. Se quedan y piensan, ¿no? Entonces eso no es muy bueno.
Y hay quienes tienen el espíritu pobre, pero se lo entregan a Dios. Y entonces por eso es que Dios dice que el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué eso quiere dejar dicho? Que aunque ellos no son de estar en el medio, de hacer muchas cosas, cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo hacen. ¿Comprenden? Aunque uno no entienda a veces cómo lo hacen, lo hacen. Vamos a ir ahora a la piedra de sostén de Job. ¿Cuál era la piedra de sostén de Job? Job 28:28. Y dijo al hombre: venerar al Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Wow, sorprendente, ¿verdad? Hay otra versión que dice: y dijo el Señor: el temor de Jehová es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Ahora bien, ¿qué corregiría yo de Job? Ya vamos a pasar a la parte que les dije. Voy a tratar de hacerla en 3 minutos. Bueno, lo primero que yo corregiría de Job es que él era un poco cohibido. Él era un poco cohibido porque él tenía mucha sabiduría, pero no era capaz de depender totalmente de Dios desde un principio. Si él hubiera hecho eso desde un principio, miren, les voy a mostrar. Si él hubiera hecho eso desde un principio él no hubiera hablado sobre su nacimiento. En el sentido de que yo no puedo culpar a mi madre por algo que se supone que ella no tiene la culpa. Claro, créanme, yo lo entiendo, pero no estuvo del todo bien. Yo no puedo decir, no, que yo no quiero haber nacido, no, que por algo que se supone que estoy viendo ahora. Es prácticamente, él estaba recostándose en sus amigos. Y eso no es malo, eso lo hubiera hecho cualquiera, créanme, yo probablemente hubiera hecho algo peor, no lo sé. Solamente estoy dando mi opinión. Ahora bien, vamos a ir a Job 31:10 para que vean algo interesante. Muela para mí, para otro mi esposa, y otros se encorven en ella. Cuando él dice eso, él se refiere que si él en algún momento codició a otra mujer entonces, o adulteró de alguna manera mirando a otra mujer, que entonces otros tomen a su mujer. Y eso a mí nunca, cada vez que yo lo leía, nunca me gustó. Nunca. Al igual que la historia de Lot y eso, que Lot hizo aquello, no voy a mencionar. No tenemos tiempo para eso ahora. Pero lo que quiero dejar dicho es que eso incluso va relacionado con lo que le dije de la madre. Eso probablemente tenga que ver mucho con la tradición de aquellos tiempos, todos lo sabemos, todos los que estudiamos la Biblia sabemos a lo que me refiero, que siempre ponían por debajo a la mujer del hombre. Pero la realidad es que Dios los hizo el uno para el otro, en el sentido hueso de sus huesos y carne de su carne. Y Jesús mismo respondió: por la dureza de vuestros corazones. No debemos de culpar a las mujeres primero por cosas que nosotros tenemos la culpa. Eso es una costumbre que no es buena. Ya llevo 3 minutos, ahora me voy a tomar 1 minuto con el último verso, Job 16:9 hasta el 17. Miren, aquí yo voy a decir algunas cosas que Job dijo, que prácticamente fueron vanas. En su enojo Dios me asaltó y me despedazó. Recordemos que, por ejemplo, el pastor Bullón sabe muy bien que Dios no castiga a las personas. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos hostiles. Hombres abren contra mí su boca, y hieren mis mejillas con afrenta. Todos se unen contra mí. Dios me ha entregado a malos hombres. Honestamente yo no quiero seguir leyendo. En manos impías me hizo caer. Próspero estaba,
y me desmenuzó. Me tomó por la nuca, me despedazó y me puso por blanco suyo. Me cercaron sus flechas y sin piedad traspasaron mis riñones. Mi hiel derramó por tierra, me hirió con herida sobre herida, me asaltó como un guerrero. ¿Como quién? Como un guerrero. Dios te va a poner como guerrero suyo y luego te va a asaltar. Cosí saco sobre mi piel y hundí mi cabeza en polvo. Mi rostro se ha enrojecido de llorar y profundas sombras rodean mis ojos, a pesar de no haber iniquidad en mi mano y de haber sido pura mi oración. Él estaba bastante confundido. La esperanza que tenemos acá, incluso yo le puse aquí en la Biblia, yo le puse un why. Eso es lo que quiere decir, ¿por qué tú estás diciendo todo eso, muchachos? Pero estoy relajando, ¿eh? Por cierto, es importante destacar que Job era una de las personas más antiguas que están en la Biblia. Así que lo que hay que hacer es entenderlo. No debemos de juzgarlo. Pero cuando vayamos a leer todas las cosas en la Biblia, siempre tenemos que leer con un ojo de discernimiento. Hay un proverbio que dice, el que mantiene la cordura a sí mismo se ama, y el que retiene discernimiento prosperará. Entonces, sin más, vamos a cerrar la Biblia y vamos a orar. Recordemos que Jesucristo nos ama a todos. Él tiene un propósito para todos nosotros. Hoy me encontraba yo hablando con una chica que me preguntó, ¿cuál es mi propósito? Yo le dije, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Dios desea que tú busques el propósito tuyo, pero no en el hombre, sino en Él. Así que vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a poder ser fieles a ti y aléjanos de la iniquidad, de cualquier tipo de iniquidad. Ayúdanos a ser valientes y así entonces reclamar tus promesas como tú deseas. Gracias por el ejemplo que obtuvimos de Job, que a pesar de todo lo que tuvo que pasar y junto con sus amigos pudieron salir adelante y entonces sacrificar lo que tuvieron que sacrificar, que no era más que ese discurso que tuvieron entre ellos para entonces luego salir victoriosos. Gracias, Señor, por todo, porque tú eres fiel y bondadoso. En ti esperamos y confiamos. Amén.